Mi novia lloró cuando le propuse matrimonio y no fue de felicidad. Llevo 3 semanas planeando esto. 3 semanas mirando anillos en línea a las 2 de la mañana, consultando con su amiga Daniela sobre cuál era su favorito, reservando el restaurante donde nos conocimos, coordinando con el mesero para que trajeran el postre con el anillo dentro de una cajita pequeña encima del plato. 3 semanas siendo el novio más atento del mundo, más de lo normal, y ella ni se dio cuenta de por qué. La relación llevaba 2 años. 2 años en los que yo pagué el arriendo de su apartamento porque ella estaba en un momento difícil económicamente. 2 años en los que cubrí sus gastos de ropa, comida, salidas, viajes, el curso de diseño que nunca terminó y un par de deudas que aparecieron de la nada. Yo ganaba bien, no voy a mentir. Trabajo en una firma de ingeniería y el sueldo me alcanzaba para todo eso sin quedarme corto. Lo hacía porque la quería. O eso creía. La noche de la propuesta me puse el saco azul que ella me había dicho que le gustaba. Llegué al restaurante 20 minutos antes para revisar que todo estuviera bien. El anillo era sencillo pero bonito, oro blanco con un diamante pequeño porque sabía que a ella no le gustaban las cosas exageradas, o al menos eso me había dicho. El mesero me guiñó el ojo cuando llegué. Todo estaba perfecto. Ella llegó puntual, lo cual ya era raro. Se veía bien. Sonrió cuando vio el lugar, dijo que se acordaba de la primera vez que habíamos venido. Cenamos normal, hablamos de cosas sin importancia, yo estaba nervioso pero lo disimulé bien. Cuando trajeron el postre y ella vio la cajita encima del plato, se quedó quieta un segundo. Me arrodillé. Dije lo que había ensayado, que la quería, que quería construir algo con ella, que quería que fuera mi esposa. No fue un discurso largo ni cursi, fue honesto. Le pregunté si se quería casar conmigo. Y ella lloró. Pero no como yo esperaba. No fue ese llanto suave de alguien que está feliz y emocionada. Fue otra cosa. Fue un llanto que primero pareció confusión, luego algo más parecido a la rabia, y luego, sin decir nada, sin darme ninguna explicación, tomó su cartera, se levantó de la mesa y se fue. Así. Me dejó arrodillado con el anillo en la mano, con el mesero mirándome desde el otro lado del salón, con la mesa llena de comida todavía caliente. Tardé como 1 minuto en reaccionar. Me levanté, guardé el anillo, dejé el dinero en la mesa y salí detrás de ella. Ya no estaba. Le escribí, no respondió. La llamé, no contestó. Le mandé mensaje por WhatsApp, por Instagram, nada. Esa noche volví a mi apartamento sin entender absolutamente nada de lo que había pasado. Los primeros días después de eso fueron los más confusos de mi vida. No exagero. Estaba en ese punto donde no sabes si estás triste, enojado o simplemente estupefacto. Creo que era los 3 al mismo tiempo pero mezclados de una forma que no producía ninguna emoción clara, solo una especie de entumecimiento raro. Ella respondió al segundo día. Un mensaje corto que decía que necesitaba espacio y que hablaríamos después. Eso fue todo. Sin explicación de por qué se había ido llorando de esa manera, sin disculpa por haberme dejado plantado en el restaurante, sin absolutamente nada que me ayudara a entender qué había pasado esa noche. Le respondí que bien, que tomara su tiempo, aunque por dentro estaba hecho un desastre. Mis amigos me decían que seguramente estaba nerviosa, que a veces las mujeres se abruman con las propuestas aunque las quieran, que probablemente me llamaría en un par de días con una respuesta positiva. Yo asentía pero algo en mi estómago me decía que no era eso. Daniela, la amiga con la que había coordinado todo lo del anillo, me escribió al tercer día. Me preguntó cómo había salido todo. Le conté lo que pasó y se quedó en silencio un momento largo antes de responder. Dijo que no entendía, que Valeria, así se llamaba mi novia, le había dicho que me quería y que estaba contenta en la relación. No tenía más información. O eso me dijo. Valeria apareció el 5.º día. Llegó al apartamento, que era el de ella pero que yo pagaba, y me dijo que necesitábamos hablar. Nos sentamos. Ella tenía cara de haber llorado pero estaba tranquila, controlada, como alguien que ya tomó una decisión y solo viene a comunicarla. Me dijo que no podía casarse conmigo. Que lo nuestro no era lo que yo pensaba. Que ella me quería, pero no de esa manera, no de la manera en que alguien quiere a la persona con quien va a pasar el resto de su vida. Le pregunté por qué había esperado 2 años para darse cuenta de eso. No respondió directo. Dijo que las cosas eran complicadas. Que no era el momento. Que necesitaba tiempo para ella. Le volví a preguntar qué había pasado esa noche en el restaurante, por qué el llanto así, por qué se fue sin decir nada. Y ahí fue donde por primera vez desde que la conocía, la vi dudar de verdad. Fue un segundo, menos que eso, pero la vi. Algo cruzó por su cara que no era tristeza ni culpa sino algo más parecido al miedo. Luego recuperó la compostura y me dijo que simplemente se había abrumado. Esa respuesta no me convenció. Salí de ese apartamento con más preguntas de las que tenía antes. Lo que vino después fue una combinación de intuición y, seré honesto, de no poder quedarme quieto. Soy ingeniero. Cuando algo no cuadra me cuesta dejarlo ir sin entender por qué no cuadra. Empecé a repasar cosas de los últimos meses que en su momento había ignorado. Las salidas de fin de semana que hacía sola porque necesitaba tiempo con sus amigas. Los mensajes que respondía tarde y con evasivas. Una vez que llegué de sorpresa al apartamento y tardó como 10 minutos en abrir la puerta cuando normalmente abría al instante. No quería pensar lo que estaba pensando. Pero lo estaba pensando. Daniela fue clave en lo que descubrí, aunque no de manera directa. Daniela y Valeria llevaban años de amistad, de esas amistades donde se saben todo. Pero Daniela y yo habíamos construido una relación de confianza real durante esos 2 años. Ella me tenía cariño genuino, creo yo. Y cuando la llamé y le dije que sentía que Valeria me estaba ocultando algo, ella dudó un poco más de lo normal antes de decir que no sabía nada. Esa duda me bastó. No le insistí a Daniela. No era justo ponerla en esa posición. Pero empecé a prestar atención a otras cosas.
Revisé los extractos de la tarjeta de crédito que yo pagaba, la que le había dado a Valeria para sus gastos. Había pagos en restaurantes donde yo no había estado con ella. Pagos en hoteles fuera de la ciudad en fechas donde supuestamente estaba visitando a su familia. Un gasto en una clínica privada, 2 meses atrás, que no me había mencionado. El gasto en la clínica fue lo que me detuvo. No era una clínica cualquiera. Era una de esas clínicas de ginecología y obstetricia que tienen en zonas residenciales, de esas discretas y caras. Busqué la dirección. Confirmé lo que era. Y entonces todo empezó a tomar una forma que no quería que tomara. Llamé a un amigo mío que trabaja en seguros y que por trabajo tiene acceso a ciertas bases de datos, no voy a entrar en detalles de cómo, pero le pedí un favor. Le di el nombre de Valeria y le pregunté si podía verificar si había algún registro médico reciente vinculado a un seguro. Él me dijo que eso era complicado legalmente pero que vería qué podía hacer. 2 días después me llamó. No me dio un documento ni nada oficial. Pero me dijo, con mucho cuidado, que según lo que había podido ver, había una consulta prenatal registrada bajo el nombre de Valeria, con fecha de aproximadamente 8 semanas antes de que yo propusiera matrimonio. 8 semanas. Me quedé en silencio en el teléfono tanto tiempo que mi amigo me preguntó si seguía ahí. Seguía ahí. Solo que el mundo que conocía se estaba reorganizando en mi cabeza de una manera bastante brutal. Valeria estaba embarazada. Y el bebé no podía ser mío porque hacía más de 3 meses que ella y yo no teníamos relaciones, algo que yo había atribuido al estrés que decía tener por un proyecto de diseño que supuestamente estaba desarrollando. 3 meses. Lo había notado, claro que lo había notado, pero ella tenía siempre una explicación y yo era lo suficientemente estúpido como para aceptarlas todas. No la llamé de inmediato. Eso hubiera sido un error. Necesitaba pensar con claridad y en ese momento no estaba en condiciones de pensar con claridad sobre nada. Me fui esa noche a lo de mi amigo Rodrigo, que siempre ha sido el más calmado del grupo, el que piensa antes de hablar. Le conté todo. Se quedó callado, me dejó terminar, luego me sirvió un vaso de agua en lugar del trago que yo esperaba y me dijo algo que se me quedó grabado, que el dolor venía, que era inevitable, pero que la forma en que reaccionara en las próximas semanas iba a definir cómo salía de esto. Tenía razón. Esa noche, en lugar de ir a confrontar a Valeria o de mandarle un mensaje destructor, me puse a hacer algo mucho más frío y mucho más útil. Me puse a hacer cuentas. En 2 años había pagado el arriendo de su apartamento, que era de $800 mensuales. Había cubierto sus gastos corrientes, que en promedio sumaban unos 400 mensuales entre comida, transporte y cosas personales. Había pagado el curso de diseño, que costó $1,200 y que abandonó a los 3 meses. Había pagado 2 viajes, uno a Cartagena y otro a Ciudad de México, que sumaron casi $3,000 entre los dos. Y había cubierto las deudas que aparecieron, que entre las dos llegaron a $2,500. El total, sin contar los gastos pequeños del día a día, superaba los $22,000. $22,000 invertidos en una mujer que estaba embarazada de otro hombre y que se había indignado cuando le propuse matrimonio. No lloré. Creo que en ese punto ya había pasado por la tristeza y estaba en otro lugar, uno más tranquilo y más determinado. Al día siguiente, temprano, llamé al banco. Cancelé las tarjetas que estaban a su nombre vinculadas a mis cuentas. Bloqueé las transferencias automáticas que tenía programadas para el arriendo. Eliminé su acceso a la cuenta conjunta que habíamos abierto 6 meses antes para gastos del hogar. Todo eso lo hice en menos de 1 hora, con calma, tomando café mientras le explicaba a la asesora del banco lo que necesitaba. Cuando terminé con el banco, llamé al arrendador del apartamento de Valeria. Era un señor mayor con quien yo había tenido siempre buena relación porque yo era el que pagaba puntual. Le expliqué que habría un cambio en el responsable del pago y que a partir del mes siguiente él debería arreglar directamente con la inquilina. El señor preguntó si había algún problema. Le dije que era un asunto personal pero que el cambio era definitivo. Luego me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. Valeria me escribió ese mismo día al mediodía. El mensaje era una pregunta sobre por qué la tarjeta había sido declinada en el supermercado. Corto, seco, sin ningún saludo previo. Le respondí que la había cancelado. Silencio por 1 hora. Luego llamó. Contesté. La voz que escuché no era la de alguien avergonzado ni la de alguien que viene a pedir disculpas. Era la voz de alguien molesto. Me preguntó qué estaba haciendo, que cómo se me ocurría cancelar las tarjetas así de la nada, que tenía gastos pendientes, que eso no era justo. Le dije, con mucha calma, que sabía que estaba embarazada. Silencio. Un silencio distinto al anterior. Largo. Pesado. Luego dijo que eso no era asunto mío. Le dije que tenía razón, que no era asunto mío, y que precisamente por eso había cancelado todo. Colgó. Lo que vino después fue un caos que no tenía del todo planeado pero que en cierta forma esperaba. Media hora después de esa llamada me llamó la mamá de Valeria. La señora Amparo, una mujer que siempre me había tratado bien pero que en ese momento venía en modo de ataque total. Me dijo que como me atrevía a dejarla sin recursos así, que ella estaba en una situación vulnerable, que yo había hecho promesas, que eso era una irresponsabilidad de mi parte. Le escuché todo. Cuando terminó le pregunté si sabía que su hija estaba embarazada de un hombre que no era yo mientras yo pagaba todos sus gastos. Otro silencio. La señora Amparo dijo que eso eran asuntos de pareja y que no le constaba nada de lo que yo decía. Le dije que entendía su posición como madre, que era completamente normal que defendiera a su hija, pero que yo no tenía ninguna obligación legal ni moral de seguir financiando una situación de la que había sido excluido de manera deliberada. Le dije todo eso con respeto, sin gritar, sin insultar a Valeria. Luego me despedí con educación y colgué. Esa llamada me dejó claro que la familia iba a ser un frente de conflicto. No era sorpresa, pero verlo confirmado ayudaba a prepararse. El hermano de Valeria, Sebastián, me escribió por WhatsApp esa misma tarde.
Sebastián era 2 años menor que ella y siempre había tenido ese tono de tipo que busca peleas sin tener realmente argumentos. El mensaje era básicamente una amenaza velada, que me iba a arrepentir de haberla dejado en esa situación, que él iba a asegurarse de que yo entendiera las consecuencias. No le respondí. Bloqueé el número. No porque me diera miedo, sino porque ese tipo de conversaciones no llevan a ningún lado y solo gastan energía que yo necesitaba para otras cosas. Rodrigo me había sugerido desde el principio que hablara con un abogado, no para demandar a nadie sino para entender mi posición legal en caso de que las cosas escalaran. Seguí ese consejo. Me reuní con una abogada que me recomendó un colega del trabajo, una mujer muy directa que me escuchó y me dijo lo que necesitaba saber. Que yo no tenía ninguna obligación legal porque nunca habíamos estado casados ni teníamos contratos formales, que los pagos que había hecho podían considerarse voluntarios y que no había base para ninguna reclamación en mi contra, y que lo más importante era documentar que había cortado los accesos de manera ordenada y con aviso previo para que nadie pudiera argumentar que lo había hecho de golpe para perjudicarla. Eso me tranquilizó bastante. Mientras todo esto pasaba, yo seguía procesando la parte emocional en paralelo. No era fácil. Por más que intentara verlo todo desde un ángulo frío y práctico, había momentos en los que me golpeaba la realidad de que había querido genuinamente a esa mujer. Había creído en algo que no existía, o que existía de una forma completamente distinta a como yo lo veía. Eso duele aunque estés ocupado con los aspectos logísticos de la situación. Daniela me escribió unos días después. Esta vez el mensaje era diferente, más largo, más personal. Me decía que lo sentía mucho, que ella había sospechado cosas pero que no había querido meterse, que entendía si yo estaba enojado con ella también. No estaba enojado con Daniela. No era su responsabilidad contarme lo que le correspondía decirme a Valeria directamente. Lo que sí me dijo Daniela, y que fue importante, es que el hombre con quien Valeria estaba era alguien que ella había conocido en un evento de diseño hacía casi un año. Que según lo que Valeria le había contado a Daniela, ese hombre tenía dinero, tenía estilo, y Valeria estaba convencida de que él la iba a sacar delante de una manera que yo, según sus palabras, no podía ofrecerle porque yo era demasiado estable y predecible. Eso lo leí 2 veces. Demasiado estable y predecible. Así que el problema no era que no la quería o que no me esforzaba. El problema era que yo era demasiado confiable. Pagaba el arriendo puntual, no creaba drama, tenía trabajo estable. Eso, para ella, no era suficientemente emocionante. Guardé esa información en algún lugar de mi cabeza y seguí. Pasaron 2 semanas desde que corté todo acceso económico. Valeria no me había vuelto a contactar directamente, pero sí lo había hecho su mamá otras 2 veces, con versiones cada vez más duras. La segunda vez la señora Amparo me dijo que si yo no ayudaba a su hija ella iba a hablar con personas que me conocían para contar lo que yo había hecho. Supuse que eso era una amenaza de hablar mal de mí con gente del entorno común. Le dije que podía hacer lo que considerara necesario y que yo haría lo mismo. El papá de Valeria nunca me llamó. Siempre fue un hombre callado que dejaba que su esposa manejara estos asuntos. Su hermana menor, en cambio, sí apareció. La hermana de Valeria se llamaba Sofía. Tenía 24 años, 3 menos que Valeria, y era completamente distinta a ella en carácter. Donde Valeria era calculadora y cuidadosa con las palabras, Sofía era directa hasta el punto de ser incómoda a veces. Me había cruzado con ella en reuniones familiares varias veces y siempre habíamos tenido una relación cordial pero no cercana. Sofía me escribió una tarde con un mensaje que no esperaba. Me decía que quería hablar conmigo, que no venía en nombre de su familia sino por su cuenta, y que pensaba que yo merecía saber algunas cosas. Quedamos en un café. Llegué sin saber exactamente qué esperar. Sofía llegó puntual, con cara de alguien que viene a hacer algo difícil pero necesario. Pidió un café, se sentó y fue directo al grano. Me dijo que llevaba meses sabiendo lo que estaba pasando y que no había dicho nada porque no era su relación ni su problema, pero que lo que le hice a su hermana, en el sentido de proponerle matrimonio de esa forma, le había parecido tan genuino y tan contrario a como Valeria lo estaba tratando, que sentía que guardar silencio ya no era una opción honesta. Me contó que el hombre con quien Valeria estaba, se llamaba Mauricio, y que Mauricio no tenía tanto dinero como Valeria creía. Tenía apariencia de tenerlo, viajes, ropa cara, restaurantes, pero según lo que Sofía había podido ver, Mauricio era alguien que vivía de impresionar a mujeres que tenían o esperaban tener recursos. Que cuando Valeria le había contado del embarazo, Mauricio inicialmente había reaccionado bien, pero que en conversaciones recientes que Sofía había escuchado sin querer, Mauricio daba por sentado que Valeria tenía respaldo económico propio porque así se lo había presentado ella. Ahí estaba el nudo de todo. Valeria le había dicho a Mauricio que el dinero era de ella. Que tenía apartamento propio, tarjetas propias, independencia total. Mauricio había construido su interés en ella, al menos en parte, sobre esa base. Y yo acababa de quitarle esa base. Sofía no me estaba pidiendo nada. No me estaba pidiendo que volviera atrás ni que ayudara a su hermana. Solo me estaba poniendo en contexto porque sentía que era lo justo. Le agradecí la honestidad. Le dije que entendía que eso no había sido fácil de hacer. Hablamos un rato más, de cosas menos pesadas, y cuando nos despedimos había algo en ese encuentro que se sentía diferente a todo lo que había vivido en las últimas semanas. Sofía era honesta de una manera que se sentía completamente natural en ella. No era honesta porque le convenía. Era honesta porque no sabía ser de otra manera. Seguí pensando en eso después de que nos separamos. Los días que siguieron fueron tranquilos en comparación. Valeria se fue a vivir con Mauricio, según me enteré por Daniela. Dejó el apartamento que yo pagaba, lo que simplificó bastante las cosas con el arrendador. La familia seguía molesta conmigo pero las llamadas de la señora Amparo habían disminuido, supongo que al darse cuenta de que no iban a ningún lado. Yo estaba en un proceso raro de reconstrucción que no se parece a como lo muestran en las películas. No fue un momento de epifanía ni de transformación radical. Fue más bien un ajuste lento, como cuando tu cuerpo se acostumbra a un cambio de temperatura.
Fui retomando cosas que había descuidado durante la relación. Volví al gimnasio de manera consistente. Empecé a ver a mis amigos más seguido. Retomé un proyecto personal de ingeniería que había dejado a medias porque Valeria siempre encontraba algo más urgente que atender. Rodrigo me dijo una vez que las relaciones donde uno pone todo y el otro recibe sin dar nada se sostienen porque el que pone todo confunde el esfuerzo con el amor. Creo que tenía razón. Yo había confundido el hecho de que ella me dejara pagar con el hecho de que me quería. Pasó aproximadamente un mes desde la noche del restaurante cuando Sofía me escribió de nuevo. Esta vez era un mensaje más casual, me preguntaba cómo estaba, si había podido dormir bien, cosas así. Respondí con la misma energía. Empezamos a escribirnos con más frecuencia, sin ningún tema específico, solo conversación. No voy a decir que en ese momento pensé en algo romántico. Sería mentira. En ese momento yo estaba todavía en modo de procesar y la última cosa que quería era complicarme la vida emocionalmente. Pero sí era consciente de que hablar con Sofía era fácil. No tenía que calcular nada ni leer entre líneas. Ella decía lo que pensaba y yo decía lo que pensaba y eso era todo. Un día me preguntó si quería tomar un café y hablar de cosas sin carga. Le dije que sí. Ese café duró 3 horas. Y mientras yo estaba en ese café, sin saberlo todavía, del otro lado de la ciudad Valeria estaba teniendo la conversación que cambiaría el resto de su historia. Mauricio había descubierto la verdad. No sé exactamente cómo pasó. Si fue porque intentó usar alguna tarjeta de Valeria y no funcionó, o si fue porque ella misma tuvo que confesarle que el apartamento ya no era suyo y que el dinero que él creía que era de ella había sido siempre mío. Lo que sí sé, porque Daniela me lo contó con detalle unos días después, es que Mauricio reaccionó de una manera completamente distinta a como Valeria esperaba. Según Daniela, Valeria le había presentado la situación como algo temporal. Que había tenido un problema con su exnovio, que era una cuestión de transición, que en unos meses todo estaría resuelto. Mauricio la escuchó, asintió, y esa misma semana empezó a llegar menos al apartamento donde estaban viviendo juntos, que era de él, y a tener excusas cada vez más elaboradas para no estar. El embarazo complicó todo más rápido de lo que Valeria había calculado. Cuando Mauricio entendió que Valeria no tenía respaldo económico propio, que el bebé venía en camino, y que la idea de que ella lo mantendría mientras construían algo juntos era una fantasía sin ninguna base real, algo en él cambió. No de golpe, porque ese tipo de hombres no hacen las cosas de golpe, las hacen lentamente para poder decir después que nunca prometieron nada. Fue desapareciendo de a poco. Primero los fines de semana, luego las noches entre semana, luego directamente dejó de dar explicaciones. Daniela me contó que Valeria había llamado a su mamá llorando una noche porque Mauricio no había llegado a dormir y no contestaba el teléfono. La señora Amparo, que semanas antes me había llamado a mí para decirme que era un irresponsable, estaba ahora tratando de convencer a su hija de que volviera a la casa familiar mientras resolvía su situación. Yo recibí esa información y la procesé sin el nivel de satisfacción que quizás esperaría a alguien desde afuera. No fue una alegría limpia. Fue algo más complejo, una mezcla de confirmación de lo que ya sabía que iba a pasar y una tristeza residual por el hecho de que una persona que yo había querido genuinamente estaba pagando consecuencias que ella misma había construido. No iba a hacer nada para empeorar su situación, pero tampoco iba a mover un dedo para aliviarla. Ese capítulo estaba cerrado. Lo que sí fue distinto fue cuando la señora Amparo me llamó por última vez. El tono era completamente diferente a las llamadas anteriores. No había amenazas ni reproches. Había una mujer mayor que estaba tratando de resolver un problema práctico y que, después de agotar otras opciones, recurría a mí. Me preguntó si estaría dispuesto a ayudar con algunos gastos del embarazo, dado que habíamos tenido una relación larga y que yo había sido parte importante de la vida de su hija durante 2 años. Le dije con la misma calma de siempre que el bebé no era mío y que por lo tanto esa responsabilidad no me correspondía. Que lo sentía, que entendía que era una situación difícil para toda la familia, pero que no había nada que yo pudiera hacer. Me despedí con respeto y colgué. Fue la última vez que hablé con alguien de esa familia, con una excepción. Sofía me había escrito unos días antes de esa llamada. No era la primera vez que nos escribíamos desde el café donde habíamos hablado. Habíamos mantenido contacto de manera natural, sin que ninguno de los dos lo estuviera forzando ni analizando demasiado. Me preguntó cómo estaba, si había podido descansar bien, cosas sin carga. Le respondí con la misma energía y seguimos hablando. Lo que había en esas conversaciones era algo que en ese momento yo no quería nombrar porque nombrarlo implicaba tomar una decisión y yo todavía estaba en un proceso de ordenar las cosas internas. Pero era inconfundible. Hablar con Sofía era fácil de una manera que no requería esfuerzo. Ella decía lo que pensaba, yo decía lo que pensaba, y eso era todo. Sin capas, sin cálculo, sin tener que leer entre líneas para entender qué quería realmente decir. Un día me preguntó si quería tomar un café. Sin contexto especial, sin pretexto. Solo café. Le dije que sí. Ese café duró casi 3 horas y cuando salimos a la calle ya era de noche y ninguno de los dos se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Caminamos un rato por el sector antes de separarnos. En algún punto de esa caminata Sofía me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que ella había visto de cerca cómo Valeria trataba la relación conmigo durante mucho tiempo y que nunca había dicho nada porque no era su lugar, pero que le había parecido siempre injusto. Que yo merecía una versión más honesta de las cosas. No le pedí detalles. No necesitaba más información sobre el pasado. Lo que sí le dije es que agradecía que hubiera venido a contarme lo que me contó ese primer día, que eso había requerido valentía y honestidad y que no todo el mundo hubiera hecho lo mismo. Ella se encogió de hombros y dijo que no podía actuar de otra manera. Que fingir que no sabía cosas que sí sabía le resultaba físicamente incómodo. Me reí. Le dije que ojalá más gente tuviera ese problema. Nos despedimos esa noche sin haber definido nada, pero los dos sabiendo que íbamos a seguir viéndonos. Lo que vino después fue lento y deliberado de parte de los dos.
Yo no quería tomar decisiones desde un lugar de reacción emocional a lo que había vivido. Sofía no quería meterse en algo complicado sin tener claridad de que era algo real y no solo una consecuencia del contexto. Esa conciencia compartida hacía que todo fuera más tranquilo de lo que hubiera esperado. Nos seguimos viendo. Cafés, caminatas, una tarde en una librería donde cada uno terminó comprando 3 libros y luego discutimos durante media hora sobre cuál era mejor. Nada extraordinario. Solo tiempo compartido que se acumulaba de manera natural. El conflicto familiar llegó antes de lo que esperábamos y desde una dirección que no era Valeria. Sebastián, el hermano, se enteró de que Sofía y yo nos estábamos viendo. No sé cómo, si fue por alguien del entorno o porque Sofía misma se lo dijo a su mamá en algún momento. Lo cierto es que Sebastián le escribió a Sofía un mensaje largo y bastante agresivo diciéndole que estaba traicionando a su hermana, que cómo era posible que estuviera con el hombre que había dejado a Valeria sin nada en el peor momento de su vida, que eso decía mucho de quién era ella como persona. Sofía me mostró el mensaje. Lo leyó en voz alta, lo dejó sobre la mesa y me preguntó qué pensaba. Le dije que era su familia y que esa era su decisión. Me dijo que su decisión ya estaba tomada y que solo me lo estaba mostrando porque pensaba que tenía derecho a saber lo que estaba pasando en su entorno. Luego le respondió a Sebastián con un mensaje corto y directo diciéndole que ella entendía que estaba frustrado pero que sus decisiones personales no requerían su aprobación y que esperaba que con el tiempo pudiera verlo de otra forma. Sebastián no respondió bien. Hubo unos días de tensión en la familia donde la señora Amparo llamó a Sofía varias veces para hablar del tema y donde Sofía tuvo conversaciones difíciles que yo no presencié porque era entre ellas. Me lo contaba después, con calma, sin dramatismo exagerado. Una vez me dijo que estaba cansada pero que estaba bien, que sabía lo que quería y que las presiones externas no cambiaban eso. Esa firmeza en ella era algo que yo observaba con una mezcla de respeto y alivio genuinos. La señora Amparo eventualmente habló con Sofía de una manera más tranquila. Le dijo que no entendía la decisión pero que tampoco iba a pelear por algo que no podía controlar. Que si yo la trataba bien eso era lo que importaba al final. Fue una conversación corta según me contó Sofía, pero fue suficiente para que la tensión bajara a un nivel manejable. El padre nunca dijo nada. Creo que en el fondo entendía más de lo que expresaba. Valeria nunca me contactó sobre Sofía y yo. Me enteré de que lo sabía porque Daniela me lo confirmó. Que había reaccionado con rabia al principio, que había dicho cosas fuertes sobre los dos, pero que eventualmente el agotamiento de su propia situación había ocupado todo el espacio que podría haber dedicado a eso. Tenía una bebé en camino, estaba viviendo con sus padres, y Mauricio había dejado de responder mensajes definitivamente cuando el embarazo llegó al 7º mes. Así, sin más. Un mensaje donde le decía que no estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad en ese momento de su vida. Que esperaba que ella lo entendiera. Daniela me contó que Valeria había pasado una semana muy difícil después de eso. Que la señora Amparo estaba furiosa, que el papá había intentado localizar a Mauricio para tener una conversación y que Mauricio simplemente había dejado de existir para ellos. Ese tipo de hombres saben desaparecer porque llevan toda la vida practicando. Valeria tuvo a su hija en la casa de sus padres, sin Mauricio, sin el apartamento que yo pagaba, sin las tarjetas que yo había cancelado. Con su familia cerca, que al menos era algo. No voy a decir que eso me generó satisfacción en el sentido frío de la palabra. Las consecuencias naturales de las decisiones de cada quien habían llegado exactamente como era lógico que llegaran. Yo no tuve que hacer nada más que apartarme del camino. Los meses siguientes fueron para mí un proceso de reconstrucción que no se parece a como lo describen en ningún lado. No fue dramático ni acelerado. Fue lento y consistente. Volví al gimnasio de manera regular. Recuperé tiempo con amigos que había descuidado. Retomé un proyecto de ingeniería personal que llevaba años postergado, un sistema de monitoreo para estructuras civiles que tenía desarrollado en papel pero nunca había llevado a la práctica porque siempre había algo más urgente que atender, y que casi siempre tenía que ver con los gastos o los problemas de Valeria. Con la cabeza despejada y los recursos enfocados en lo que era mío, el proyecto empezó a avanzar de verdad. Rodrigo me conectó con 2 personas del sector construcción que querían escuchar la idea. Las reuniones fueron bien, mejor de lo que esperaba. Había conversaciones sobre una posible asociación y sobre llevar el prototipo a una fase de prueba real. Nada cerrado todavía pero todo en movimiento, que era exactamente donde necesitaba estar. En el trabajo conseguí el ascenso que llevaba tiempo buscando y que no había podido concentrarme en perseguir porque mi energía estaba distribuida en demasiadas direcciones. Con el cargo nuevo vino un ajuste salarial importante que me permitió acelerar algunos planes que tenía postergados, entre ellos buscar un apartamento propio más grande, uno que sintiera como mío y no como un lugar temporal. Sofía me ayudó a elegirlo. No porque yo se lo pidiera sino porque cuando le conté que estaba buscando y le describí los 3 que tenía en consideración, ella preguntó si podía verlos y dio una opinión honesta sobre cada uno que resultó ser exactamente la que yo necesitaba escuchar. Elegí el que ella había preferido. Era el más pequeño de los 3 pero tenía una ventana enorme en la sala que daba a un patio con árboles y algo en eso lo hacía sentir completamente diferente a los otros. Me mudé un martes. Rodrigo y 2 amigos más me ayudaron con las cajas. Sofía llegó al final del día con comida para todos y nos sentamos en el piso de la sala porque todavía no había muebles y comimos ahí, hablando de nada importante, y fue una de las noches más tranquilas que recuerdo en mucho tiempo. Cuando los demás se fueron, Sofía y yo nos quedamos un rato más sentados en ese piso mirando por la ventana grande. Le dije que quería hacer las cosas bien con ella. Que no quería apurarme ni tomar decisiones desde un lugar de reacción a lo que había vivido, pero que tampoco quería fingir que lo que había entre nosotros era solo amistad porque no lo era. Me miró un momento antes de responder. Dijo que estaba de acuerdo en las 2 cosas. Que había que tener cuidado y que también había que ser honesto sobre lo que era real. Le pregunté si quería intentarlo. Dijo que sí. Así empezamos. Sin declaración dramática ni momento diseñado para ser recordado.
Con una conversación honesta en el piso de un apartamento vacío un martes en la noche. Que es probablemente la mejor forma en que puede empezar algo real. Lo que construimos después fue distinto a todo lo que yo había conocido en una relación. No porque fuera perfecto ni porque no hubiera roces, sino porque los roces se resolvían hablando y ninguno de los dos tenía que adivinar lo que el otro necesitaba. Sofía era directa sin ser agresiva. Tenía su propia vida, sus propios proyectos, sus propias decisiones. No esperaba que yo le resolviera nada y yo no cargaba con la presión de tener que hacerlo. La dinámica era tan diferente que tardé varios meses en dejar de estar en guardia esperando el próximo problema que no llegaba. Un año después de la noche del restaurante, cuando me levanté del piso con el anillo en la mano y el mesero mirándome desde el otro lado del salón, mi vida era completamente diferente. Mejor trabajo, proyecto propio avanzando, apartamento que era mío de verdad, y una persona al lado con quien las cosas funcionaban de una manera que no requería que yo me vaciara para sostenerlas. Rodrigo me preguntó una noche que había aprendido de todo esto, si pudiera resumirlo en algo concreto. Le dije que aprendí que confundir generosidad con amor es un error caro. Que cuando alguien recibe sin dar nunca, no es porque no pueda sino porque no quiere. Y que las personas que te tratan bien cuando no obtienen nada de ti son más valiosas que las que te tratan bien mientras el dinero fluye. Rodrigo levantó su vaso. Yo levanté el mío. Sofía llegó un rato después porque habíamos quedado los tres esa noche. Entró, saludó a Rodrigo como a alguien que ya era parte del grupo, se sentó a mi lado y me preguntó cómo había estado el día. Le dije que bien. Que de verdad bien. Y era completamente cierto. No de esa manera que uno dice por costumbre o para no explicar cosas. Era cierto en el sentido real, en el sentido de que me levantaba en las mañanas sin el peso de estar sosteniendo algo que se iba a caer de todas formas, sin la ansiedad de no saber que iba a necesitar a alguien más antes de que terminara el día. Era cierto en el sentido de que por primera vez en mucho tiempo estaba construyendo algo que era completamente mío, con alguien que elegía estar sin necesitar nada a cambio de esa elección. 18 meses antes había estado arrodillado en un restaurante proponiendo matrimonio a una mujer que se fue llorando de indignación porque no podía creer que yo tuviera la audacia de pedirle eso. En ese momento pensé que era el peor punto de mi vida. Resultó ser el principio del mejor.